Buenas tardes. Hablo hoy de la esencia de Dios en la filosofía de Santo Tomás de Aquino, proponiendo la solución que él dio, Tomás de Aquino, que es la teoría de la analogía extraída de Aristóteles y perfeccionada por él. El caso es que en la Teodicea, cuando se pretende decir en qué consiste Dios, cuando se pretende explicar su esencia, se oscila entre dos errores, el antropomorfismo y el agnosticismo. Tomás de Aquino ya había aplicado a Dios algunos epítetos extraídos de las 5 vías. Había atribuido al sujeto Dios algunos predicados a través de como conclusión de esas demostraciones. Esos predicados eran primer motor inmóvil, primera causa incausada, primer ser necesario por sí y no por otro, supremo bien y además inteligencia ordenadora del mundo. A estos epítetos, las 5 vías, Tomás de Aquino había añadido otros como unidad, verdad, bondad, belleza, etc. Bien, se cae fácilmente en antropomorfismo si se dice de Dios que es inteligente como un individuo humano es inteligente, o que es bueno como un hombre es bueno, aunque se le apliquen estos epítetos en superlativo. Y se cae en agnosticismo si se prohíbe aplicar a Dios un solo nombre siquiera, excepto si es negativo, como infinito, que significa negación de finitud, inmutable, que significa negación de cambio, inmortal, que equivale a negar que sea mortal, y otros epítetos de la misma clase. Es decir, cuando se dice que Dios es infinito, no se está diciendo lo que es, se está diciendo lo que no es, se está diciendo que no es finito como el resto de las cosas que conocemos en nuestra vida y en nuestra ciencia. Entonces, ¿cómo hay que proceder? Tomás de Aquino propone la analogía que ya Aristóteles comenzó aplicando al ser. Aristóteles había dicho, el ser se dice en muchos sentidos, correspondiendo el más importante de ellos al ser de la sustancia. La historia de este problema, de la Teodicea, aunque antigua, es siempre nueva. Plotino advertía de que el uno no puede nombrarse. Su posición, pues, fue agnóstica. El pseudo Dionisio Areopagita distinguía dos clases de denominación. Una, que llama a Dios fuego, zarza, señor de los ejércitos, etc., y le atribuye ciertas pasiones humanas como ira, compasión y otras. La otra vía era la teología negativa, que, según él, debía superar la primera. Resuenan en muchos oídos de teólogos y de filósofos aquellas advertencias del pseudo Dionisio Areopagita. No es inteligencia, no es alma, no es palabra, no es entendimiento, no es luz, no es divinidad, ni bondad, ni espíritu. No es nada como nosotros lo entendemos. No es ninguna de las cosas que son ni de las que no son. Nada puede afirmarse ni negarse de él. Estas son palabras del Areopagita. La teología negativa de este autor, este místico, prohíbe la atribución a Dios de los predicados sensibles e inteligibles que están a nuestro alcance. Maimónides, el filósofo judío, fue todavía más estricto. Rechazó el antropomorfismo para caer en el agnosticismo. Nada positivo puede decirse de Dios, afirmó, porque no hay uno solo de nuestros conceptos y palabras que conserven su significado cuando se le atribuyen a él. Lo mejor en este asunto es callar. El dominico Eckhart dejó dicho por su lado que Dios no es bueno, ni mejor ni el mejor, porque llamarlo bueno es como decir que lo negro es blanco. Un espíritu semejante anima a San Juan de la Cruz, quien, a sabiendas de que Dios es incomprensible, dijo que puede ser llamado noche oscura del alma. Y así hay una larga lista que llega hasta el presente de autores que niegan que a Dios se le pueda aplicar ningún predicado, que se le pueda comprender siquiera mínimamente. Tomás de Aquino participó en gran medida de estas convicciones, sobre todo de las expuestas por el Areopagita, a quien cita en numerosas ocasiones, pero comprendió que para no caer en agnosticismo era necesario mostrar un camino para la atribución de predicados positivos a Dios. Si Dios es creador de todo, argumentaba, tiene que haber atributos en el efecto que estén también en la causa, aunque sea de distinto modo y en grado diferente. Modo y grado que deben poder expresarse por medio de términos análogos. En las cosas hay belleza y bien, que deben estar también en la causa de la que proceden. ¿De dónde vendrían si no?
solo que no debe aceptarse que al predicarlos de la causa y del efecto tengan el mismo significado. Tiene que tratarse de una atribución por analogía. Esto requiere una mínima aclaración, que no podrá ser profunda, debido a las circunstancias. Un vocablo que hace de predicado en una proposición puede ser unívoco, equívoco o análogo. Es lo primero cuando se aplica a varios sujetos sin que cambie en nada su significado. Lo segundo cuando es diferente por completo. Y lo tercero cuando es en parte igual y en parte diferente. Es unívoco, por ejemplo, el término animal, aplicado al árbol, al caballo, al hombre, pues los tres son seres animados. Lo cual no es válido si atribuimos a Dios el bien o la belleza, pues ambos atributos, idénticos al ser, no son un género que pueda dividirse en varias especies, como ya probó Aristóteles. Ni siquiera se puede decir que Dios es causa de las cosas como el animal es causa del animal, padre del hijo, pues sería caer en panteísmo. No obstante, estos términos no pueden ser equívocos, como al aplicar la palabra cáncer a la enfermedad y al signo del zodíaco, no teniendo entonces nada que ver entre sí. Los términos ser, bien, belleza y otros así no pueden ser totalmente distintos al aplicarlos a Dios y a las cosas, porque entonces ni siquiera podría probarse que Dios existe y se estaría admitiendo el escaso o nulo poder de nuestra razón. Es necesario que haya alguna unidad en esos conceptos cuando se refieren a Dios y a las cosas, así argumenta Tomás de Aquino. Esta es la unidad por analogía, de la que hacemos uso cuando decimos que el hombre está sano y que el clima es sano. El clima es sano, bueno, propiamente el clima no es ni sano ni enfermo, pero decimos que lo es porque favorece la salud del hombre. En este caso, cuando la salud es propia solo del hombre y la decimos también del clima, la analogía expresa causalidad. El ser sano conviene al clima por promover la salud en el hombre, no por ser él sano. Del mismo modo conviene a las cosas el ser, la bondad o la belleza, por participación en esas perfecciones divinas que son su causa. Este modo analógico puede ser de dos clases. Igual que cuando se dice que la suerte sonríe a alguien, a sabiendas de que la suerte no tiene labios para sonreír, se dice de Dios que es Señor de los ejércitos, pastor, escudo, etc., a sabiendas de que esto no puede entenderse al pie de la letra. Es una analogía que se halla por doquier en la Biblia y se llama analogía de proporcionalidad metafórica o impropia. El término conviene solo a uno de los dos términos, el significado del término que decir conviene solo a uno de los dos términos analogados y al otro por semejanza. La segunda clase es la analogía de proporcionalidad propia. Es la que se da con los términos mencionados antes, ser, bien, belleza, inteligencia, bondad, etc. La semejanza entre los analogados es de proporción, perteneciendo el significado de estos términos solo a Dios en sentido estricto, pero nosotros solo lo podemos conocer por referencia a las cosas. Es obvio que esta clase de conocimiento es por fuerza imperfecto y muy confuso. En definitiva, no nos es dado saber qué significa propiamente que Dios existe, que es bueno, que es verdadero, etc. En conclusión, no es posible conocer la esencia divina porque no tenemos más remedio que partir del conocimiento de las cosas naturales y sensibles. No nos es posible, por ejemplo, que Dios existe o que es bueno, mas no porque no exista o no sea bueno, sino porque lo es en un grado tal que resulta inalcanzable a nuestro entendimiento. Como había dicho San Agustín en su momento, con una frase concisa, si lo entiendes, entonces no es Dios. Hasta luego.